esperamos que pueda sentirse con la necesidad de estar en la presencia de Dios. Cuando estamos aquí, nosotros venimos a estar en la presencia de Dios. Me hubiese gustado, hermana Becky, haber estado en el pasado cuando hubo muchas manifestaciones públicas de Dios, donde se presentaban la nube en el día, se presentaba la nube en la noche. ¿Cómo eran las personas que iban, esas personas que iban bajo de esa nube? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo era su actitud de ellos de estar debajo de una nube en la noche viendo esa luz fresquecito en un desierto? O en el día, esa misma nube se constituía entonces una nube un poquito espesa que no dejaba que el sol penetrara y le diera al pueblo. ¿Cómo sería la actitud de esas personas cuando estaban dándole la vuelta a Jericó? Y entonces, y allí dieron ese grito en Jericó y se desplomaron las murallas de Jericó. ¿Cómo se sentían esas personas? ¿Serían personas irreverentes? ¿O serían personas reverentes, reconociendo que están en la presencia de Dios? En esta mañana quizá el tema no sea muy popular. Tal vez no sea muy popular. Pero el objetivo del tema es que cuando nosotros estemos en su casa, nosotros seamos como reverentes. Porque no estamos delante del pastor, delante del anciano, delante del amigo o la amiga, sino que estamos en un acto de adoración a Dios. Y cuando estamos en un acto de adoración a Dios, debemos de estar reverentes. Les digo esto porque he tenido muchas experiencias en la vida que me demuestran que cuando estoy en la presencia de Dios, debo ser totalmente reverente. Esto solamente es una pequeña introducción porque ese no es el tema. Vamos a hablar ahorita del tema. Pero antes de eso, quiero darle las gracias a Dios por lo que pasó el sábado pasado. Tuvimos la cena del Señor y muy bien. Y también después de la cena del Señor tuvimos otra ceremonia donde se estuvieron ordenando a ancianos y diáconos. Y cuando vi la ordenación, cuando fue prácticamente de repente ahí la invitación para la ordenación, pues de todos modos fuimos a la reunión y aceptamos aceptamos, ¿verdad?, que se haga esa ceremonia no nombramiento, sino de una ordenación. Se ordenaron algunos como diáconos, también se ordenaron a otros como anciano. Y cuando se hizo eso, me puse a recordar un poco en la casa qué significa la palabra ordenación. ¿Qué es ordenación? Hace tiempo estoy aquí viviendo en Curazao, viviendo una vida prácticamente en algún sentido desordenada. Hablaba con mi clase ahorita y le decía que fue por un tiempo desordenado con los diezmos y las ofrendas. Gracias a Dios, Dios con su poder me ayudó a ordenar eso. Pero los que han ido a mi casa o a la casita donde vivo, saben que hay algunas cosas desordenadas. Y en estos días que se estaba reparando eso, pues entonces era que había un enredo grande allí. Jocelyn, mucho desorden. Pero cuando allí pensando en eso y pensando en lo otro, veo, bueno, quizás ahora nuestra iglesia funcione mejor. Porque si tenemos diáconos ordenados y tenemos ancianos ordenados, entonces las cosas deben de caminar ¿cómo? Ordenadas. Necesitamos en la casa de Dios que haya orden. Y me gustó mucho ese acto del sábado pasado. Porque dije, bueno, si se ordenaron diáconos, se ordenaron ancianos, entonces nosotros vamos a tener una iglesia de ahora en adelante ordenada. Y aquí tengo conmigo algo que quiero compartir con esos, no lo traje para todos, porque me imagino que algunos de los ancianos especialmente tienen este libro donde nos habla un poco acerca de
del orden. Pero quiero entregarle, no traje para todos, pero si los que fueron ordenados no tienen, entonces me comprometo con ustedes al próximo sábado a entregárselo. Aquí creo que Marcelo, vamos a comenzar con Marcelo entonces. Marcelo, ¿tú tienes este libro, Manual de Iglesia? El Manual de Iglesia es un libro donde va indicando el orden de las cosas. El orden que debe de haber en la iglesia. El orden que tiene que haber en los cultos. El orden que tiene que haber en la escuela sabática. ¿Qué debe saber la diaconisa? ¿Qué debe saber la directora de la escuela sabática? ¿Qué debe saber el director de diácono? ¿Qué deben saber los ancianos? ¿Qué tienen que hacer y hacer los pastores? Orden. Entonces, Injomar, te voy a dar ese. Eso son manuales. Aquí hay otro se lo traje para Arthur. No está con nosotros aquí en la plataforma, pero puede pasar para acá, Arthur. Arthur, eso es para que tú lo estudies y tú conozcas cuál es el orden. Sobre todo, cuál es tu función como diácono. Bien, espero que lo puedan estudiar eso. Eso es para que haya orden. Entonces, de ahora en adelante, cuando no haya orden, públicamente le voy a pedir orden. Públicamente. No se enoje, se lo estoy advirtiendo. Hay mucha gente que de que llegan comienzan, hablan, y hablan tanto que provocan desorden. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que estar callados. Cuando usted quiere hablar, haga una cita afuera y hable todo lo que quiera, si es que el otro puede hablar. Sí, si voy a hacer una cita con el doctor Patiño, yo no puedo pasar hablando con él 2 o 3 horas, porque él tiene clientes que vienen que tiene que atender, o la doctora. Doctora, ¿usted no tiene ningún cliente? ¿Usted doctora y no atiende cliente, no tiene paciente? ¿Tiene paciente? Entonces no se puede quedar el día entero con un solo paciente, a menos que sea una cirugía o algo así. Entonces, hermanos, queremos que en la iglesia de Dios haya orden. ¿Por qué? Orden en los cultos. Pasamos ahorita en orden. Pero a veces vamos subiendo y unos suben por aquí y otros suben por allá. No. Eso es desorden. Si subimos por aquí, tenemos que subir todo por aquí. Cuando bajemos, o sea, bajamos por allá o por aquí, bajamos todo por la misma línea. Orden. ¿Por qué? Es la pregunta. Dios es un Dios de orden. Pero lo interesante en este caso, que no es que Dios es un Dios de orden, sino lo interesante es que cuando nosotros hacemos una cosa en desorden, los que nos están mirando se quedan ¿cómo? Los que nos están mirando se quedan con dudas. Y ese es el tema que vamos a tocar en esta mañana. La duda. Nunca he hablado acerca del tema de la duda. Me puse a buscar ahí a ver cuántos textos bíblicos hablan acerca de la duda. Y lo leí todos. Bueno, lo que dice lo que estaba diciendo ahí la concordancia. Leí todos porque hay muchos textos que hablan de duda sin la palabra duda. Hablan de dudas, pero usted no encuentra la palabra duda. Y nosotros necesitamos, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo sumamente especial. ¿Por qué es especial? Por las cosas que nosotros estamos mirando, se está constituyendo en un tiempo especial. Es tan especial que yo no sé, Enrique, usted que nació aquí en Curazao, si usted había visto una temporada parecida o igual a la que estamos pasando nosotros ahora. ¿Ha visto llover tanto así aquí en Curazao? No. Entonces estamos viviendo una época como especial. Para ustedes los curazaleños, una época especial. Nosotros los dominicanos estamos acostumbrados a tanta agua y brisa fría y eso, algunos especialmente para el norte. Pero aquí en el tiempo que tengo, nunca había visto el tiempo que estoy viendo ahora. Estaba viendo una noticia de Colombia donde hay 114 niñas secuestradas, niñitas pequeñas, 114 niñas que se la han llevado. Me imagino cómo estarán esos familiares. Vi otra noticia donde hay
un barrio prácticamente completo que se preparó con machete, pistola, para cuando fueran los malandros a atracar, entonces ellos no se van, y dijeron públicamente: no vamos a dejar que hagan con nosotros lo que ellos quieran. El tiempo se está poniendo muy interesante y nosotros debemos de vivir una vida totalmente ordenada en las cosas de Dios, pendiente en las cosas que están aconteciendo, para nosotros ordenar nuestras vidas. Es difícil ordenar la vida de otro, pero si usted quiere y le pide a Dios, es fácil ordenar su propia vida. Dios quiere que ordenemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es tiempo de que veamos la gloria de Dios, la máxima gloria, bajar del cielo, que es la segunda venida de Jesús a este planeta. Necesitamos estar para esa ocasión preparados. Y también quiero decirles, no veo, ¿dónde está María? ¿María está aquí? ¿María Marcelo? Ok. María estaba presentando un programa en estos días, que ese programa hablaba de algo sumamente importante para usted estar ordenado espiritualmente. Ese programa estaba compuesto por 5 pasos. Y esos 5 pasos, estaban hablando esos 5 pasos del crecimiento espiritual. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Sí? ¿En serio? Bueno, si queremos crecer espiritualmente, es necesario que recordemos entonces esos 5 pasos. ¿Cuál es el primer paso? La palabra de Dios. Nosotros debemos, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que tener a mano la palabra de Dios. Gracias, qué bueno. Estaba buscando esa tarjetita y no la conseguía por ningún lugar. Te dije que se la entregué a José, pero mira, no se la había entregado. Yo busqué eso anoche grandemente y no la conseguí. Estaba leyendo el tema, pero estaba estudiando una Biblia católica. Me gusta mucho la Biblia católica. Entonces, ahorita arreglamos ese milagro. Muy bien. Entonces, estamos hablando de los 5 pasos para el crecimiento del cristiano. El primer paso es estudiar la palabra de Dios. El segundo paso, ¿cuál es? La oración. Tercer paso, ¿cuál es? La adoración. El cuarto paso, ¿cuál es? El servicio. Servicio. Cuarto paso, servicio. Quiero que ustedes se aprendan eso, hermano, porque eso hay que ponerlo en práctica. Si le ponemos en práctica, automáticamente nos aprendemos. Estudiar la palabra de Dios, oración, ¿qué más? Adoración. Como estamos nosotros ahora aquí, vinimos para adorar. Después de adorar, ¿qué tenemos que hacer? Servir, compartir. Entonces, ¿y el quinto paso cuál es? Mayordomos. Compartir las cosas, cuidar bien las cosas. ¿Sí? Entonces, eso es para el crecimiento espiritual. ¿Y la escuela sabática de qué habló esta mañana? No me diga María. No me diga Hilaria. ¿De qué habló la escuela sabática esta mañana? No. ¿El impacto? No. La lección, esa es la lección de escuela sabática. Pero es que, ¿por qué estoy recordando estas cosas? Solamente hablando un poquito de esas cosas así. Porque quiero hacer una petición a ustedes. Necesitamos que cuando se haga un programa, que nosotros estemos presentes en el programa, porque Dios tiene un plan, tiene un objetivo con este programa. Cuando escuché y vi y participé en el programa de los 5 pasos para el crecimiento espiritual, dije, amén, qué bueno es, porque quiero crecer, no quiero quedarme enanito, quiero crecer espiritualmente. Y después, y para eso, entonces, ¿por qué le hago también un recuento de lo que pasó la semana pasada del ordenamiento y eso? Porque
no, el acto de la cena del Señor es un recordativo. Ahí Jesús nos recuerda a nosotros que un día, Enrique, Jesús un día quiere hacer una cena, va a hacer una cena. Y Él quiere que nosotros estemos en esa cena. ¿Quiere usted estar, doctora? Enrique, ¿usted quiere estar allí? Para estar en la cena, automáticamente tenemos que crecer espiritualmente. Porque ¿saben una cosa? Que en la cena no habrá enanos espirituales. No hay enanitos allí. Todos habrán tenido que llegar a cierta estatura que Dios la demanda. Yo no sé cuál es esa estatura, pero Dios demanda que nuestra estatura sea una estatura normal para poder estar en la cena del Señor. Pero para ello, yo debo de tener ya esos 5 pasos en mí. Ahora, en esta mañana también estuvimos estudiando un tema sumamente interesante en la parte de la oración, departamento de oración. Nos dice que este mensaje que tenemos nosotros, tenemos que compartirlo ¿cómo? ¿Ah? De casa en casa. Dice el programa que la evangelización a nivel de campaña es sumamente interesante, pero que ese estatus, a ese nivel, es necesario que primero se vaya de casa en casa. ¿Para qué? Para que nosotros así, de casa en casa, nos haremos amigos de la persona y cuando vengan a la campaña, pues entonces será más fácil ayudarle, es más fácil que comprendan, es más fácil que se queden en la iglesia, es más fácil. Pero tenemos que trabajar como es, de casa en casa. Estos recuenticos de cada parte de la programación es para que nosotros reconozcamos que cuando no venimos temprano, nos perdemos de muchas cosas. O si no, póngase a leer el libro Servicio Cristiano desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, que por ese capítulo que vamos, el 10, y entonces usted va a ver cuánta cosa usted puede aprender. Le estamos invitando, hermanos, a eso. ¿Saben por qué? Porque necesitamos trabajar de casa en casa. ¿Por qué de casa en casa? Porque cuando nosotros estemos trabajando así, entonces vamos a ayudar a las personas a cuando lleguen los momentos difíciles a no dudar. No olvidemos el tema de esta, quiero ver a la hora, que no quiero que ustedes pasen mucho tiempo aquí. El tema de esta mañana, va a ser cortitito, es que nosotros debemos tener un cimiento para que cuando lleguen las dificultades no dudemos. Y cuando hablamos de dificultades, yo sé que la gran mayoría de ustedes que tienen su teléfono, ven muchas informaciones que están pasando en diferentes otros países, en iglesias adventistas, no adventistas. Ahora están atacando más a iglesias que no son adventistas que las mismas adventistas. Pero se está atacando fuertemente el evangelio en todo el mundo, de una forma o de otra. Y cuando llegue el ataque aquí a Curazao, debemos nosotros los adventistas estar conscientes de que la persona pueda deliberar lo que es positivo y lo que es negativo. Conocen tus vecinos, conocen tu vecino algo de la palabra de Dios porque tú fuiste y se la presentaste. Tus vecinos, nosotros no nos queda mucho tiempo, hermanos. Según estamos viendo la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando se uniera el dragón, ¿quién es el dragón? La bestia que salió la bestia que salió de la tierra. ¿Quién es la bestia que salió de la tierra? La bestia que salió de la tierra, ¿quién es? ¿Ah? La bestia que salió de la tierra. Steven, pon atención a esto, Steven. Pon atención a esto. Estamos haciendo como un recuento así como loco, ¿no? Pero quiero ver cuál es la bestia que salió de la tierra.
Ok, la bestia que salió de la tierra, Steven, ¿cuál es? Los Estados Unidos. La bestia que salió de la tierra. Ok, ahora, la bestia que salió del mar. La bestia que salió del mar. La Roma papal. Esto tiene que estar claro en nuestras mentes. La bestia que salió de la tierra, los Estados Unidos, la bestia que salió del mar, el papado, el dragón, harán una unidad. Se hará una unidad con el falso profeta. ¿Cuál es el falso profeta? ¿Ah? Dígalo duro. ¿Cuál es el falso profeta? Todas las iglesias que dicen que no hay que obedecer los mandamientos de Dios son falsas. Todas. Y dentro de la iglesia que dice que hay que guardar los mandamientos de Dios, también hay dos grupos. Un grupo militante y otro grupo triunfante. ¿Un grupo cómo? ¿Y otro grupo? No se lo quise pasar ahorita aquí a Steven para que lo pasara públicamente. Pero aquí teníamos, no te lo voy a pasar tampoco. Aquí tengo una imagen donde está reunida la iglesia adventista o un grupo de iglesia adventista. Antes de eso tengo que decirle que la iglesia adventista está dividida en dos. No solamente que hay un grupo militante y un grupo triunfante, no solamente ese paso, sino que en la iglesia adventista hay un grupo de adventistas que sus diezmos y sus ofrendas van canalizadas hasta la conferencia general, y hay otro grupo de adventistas que sus ofrendas y sus diezmos no van para la conferencia general. ¿Comprendido? Hay un grupo de adventistas. Tengo él me dice siempre que somos hermanos. Yo aprendí panadería en su casa siendo un jovencito, y nosotros fuimos a estudiar música juntos y predicábamos juntos en la iglesia y teníamos grupo de cantos juntos, y él se hizo pastor en la misma universidad donde yo también fui a estudiar para pastor, y él es pastor de la iglesia adventista, pero no de la iglesia adventista que sus diezmos van para la asociación, para la conferencia general, no, es para otra adventista, pero aparte. Eso es en Estados Unidos. ¿Qué quiero estar diciendo con todas estas cosas? Que es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios para que nosotros no haya dudas. Ese libro en Yomar es para que no haya dudas. En ese libro, Arthur, hay todos los temas que están allí están apoyados por la palabra de Dios. Y cuando tú leas cualquier indicación que diga allí, tiene entonces que compararlo con los textos bíblicos. No es hora que nosotros estemos confiando en nadie. Es hora de que nosotros debemos de confiar en ¿quién? En la palabra de Dios. Confiar en Dios. No pastores, no ancianos, no amigos. Con eso significa que no vamos a tener pastores, no vamos a tener ancianos, no vamos a tener amigos. Sí, vamos a tener todos, lo vamos a tener, pero nuestra confianza debe estar puesta ¿en quién? En Dios. Debe estar puesta en Dios. ¿Por qué? Aquí dice el texto que leímos que debemos de mantengamos firme sin fluctuar. ¿Qué significa la palabra fluctuar? Fluctuar. ¿Qué significa fluctuar? Cambiar, vacilar, cambiar de posición. Dice que sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza no debe estar fluctuando, porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Jesús. Dios ha prometido que Él vendrá. Y antes de que Jesús venga, van a acontecer una cantidad de eventos que no van a dejar de acontecer. Ore usted o no, ore usted o deje de orar. Van a acontecer, porque esos son profecías. Y dice la palabra que hasta que no se cumpla todo lo que está escrito, Jesús no vendrá. Entonces, quiero que nosotros podamos estar bien claro en esto, que cuando nosotros estamos en la iglesia
pero hay desorden, los que vienen, nuestros amigos, se quedan, la mayoría de veces se quedan en duda si es la iglesia verdadera o no. Aquí teníamos un amigo que estaba viniendo y él me dice que él fue a muchas, y todavía va a muchas iglesias. Y hay muchas personas que van a la iglesia y miran. Me gusta mucho la iglesia católica, porque la iglesia católica se caracteriza, y creo que todavía se mantiene, así hay algo que la mantiene todavía como iglesia, es el orden, la reverencia. Porque cuando nosotros vemos su doctrina, vemos que hay un montón de desacuerdo con la palabra de Dios. Pero cuando vamos a ella, vamos al edificio, entonces encontramos ¿qué? Orden, reverencia. Cuando nosotros somos irreverentes, le estamos dando un mensaje al que no es de la congregación. Y ese mensaje es un mensaje de duda. Y Dios no quiere que nosotros tengamos dudas. Dios quiere que nosotros estemos bien claros en lo que estamos haciendo. Vamos un momentito al libro de Juan, capítulo 10, versículo 24. San Juan, capítulo 10, versículo 24. A ver qué nos dice San Juan 10, 24. Ajá. Dice aquí hay un problemita. Los judíos tenían un pequeño problema. Ellos querían que Jesús le hablara algunas cosas, pero que se la dijera directa, claramente. Y dice ahí San Juan 10, 24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. O sea, ellos querían que Jesús le hablara abiertamente quién era Jesús. Pero Jesús no le dijo a ellos abiertamente quién era. Jesús no le dijo a los judíos abiertamente quién él era. Sí se lo dijo. Pero si ellos no estudiaron la palabra de Dios, no podían comprender que Él era Jesús. ¿Por qué los que estaban cuidando las ovejas, que estaban pastoreando las ovejas, sí se dieron cuenta cuando Jesús nació? Porque ellos habían leído en la profecía que iba a nacer. Ellos estaban pendientes de eso. ¿Estaban cómo? Pendiente. ¿Está usted pendiente de la segunda venida de Jesús? ¿Está pendiente? Debemos de estar pendiente, porque el enemigo trabaja de una forma totalmente sutil, con conocimiento sumamente extravagante. Cuando digo extravagante, conocimiento que son muy elevados para la mente humana, porque él fue creado en una dimensión mayor que la dimensión que tengo yo, que tiene usted. Aquí tenemos el privilegio que tenemos algunas personas que han estudiado, ¿no? Y también tenemos el privilegio que todos los que no han estudiado también son aquí bienvenidos, porque delante de Dios somos todos iguales. Pero una cosa que yo hable de medicina con usted y otra cosa que yo hable de medicina con Melissa. Porque estudió medicina. Estudió. Que hable con la doctora, con la hermana Vicky, ellos estudiaron eso. Entonces, si estudió, tiene un grado más elevado que yo, que no estudié medicina. Eso es una ilustración para que nosotros sepamos que los ángeles fueron creados a una dimensión, en una dimensión mayor que los seres humanos, según Salmos. Entonces, cuando nosotros tratamos con el enemigo, o con los enemigos, porque son muchos, tenemos que reconocer que Él está a tu lado y que tú no lo ves. Está en una dimensión más elevada. Por lo tanto, mis pasos deben ser totalmente sutil, deben de ser humildes, deben de ser firmes delante de los demás para que no causarle dudas, que no llegue duda a la mente.
¿Sabía usted que por una duda usted puede pasar noches enteras sin dormir? Algo que tiene, una duda que tiene en la mente. Una vez asistí a una reunión y esa reunión provocó duda en mí. Así que prácticamente me leí el conflicto de los siglos como en 3, 4 noches. Leyendo allí el conflicto de los siglos. Y leyendo la Biblia. Y entonces en ese afán me pude salir de mi duda. Sí, salí de esa duda. Realmente esta creación fue hecha, sustentada hasta el día de hoy por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy estamos en la dimensión del Espíritu Santo. Y Él quiere que nosotros estemos despiertos de una forma espiritual. Y debemos de ayudar a los demás para que puedan despertar. Así es que Jesús no le dijo a ellos así prácticamente, mira, yo soy el Hijo de Dios, pero Jesús le había dejado escritos a ellos. Sin embargo, ahí mismo en Isaías ya le había dicho que a los suyos vino y que los suyos no lo recibieron. Vayamos a Mateo, rápidamente, Mateo 14, 31. 14, 31. Mateo 14, 31. ¿Qué dice Mateo 14, 31? Aquí lo tenemos en la pantalla. Dice que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién fue esto? Yo sé que todos ustedes conocen la historia de Pedro, cuando tuvieron una gran reunión con Jesús, pero Jesús se quedó un poco atrás, ellos se fueron en la barca y después Jesús venía caminando sobre las aguas. Cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, entonces allí había un pequeño turbulento en el mar, en la barca, y ellos viendo que viene eso, gritaron que venía como un fantasma. Pero Jesús le dice: no, yo soy. Y inmediatamente, como siempre, Pedro contestó: bueno, si eres tú, entonces ordena que yo vaya donde ti. Y dice: bueno, venga. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Hemos comenzado a caminar nosotros sobre las aguas? Si nosotros hemos comenzado a caminar sobre las aguas espirituales, debemos de terminar el camino. Pedro, cuando comenzó, dice que pasó algo en su mente. Eso estaba tan fuerte, la brisa, el viento y la mar, que Pedro, ¿qué? Dudó. O sea que la duda puede hacer que usted se hunda. Inmediatamente, desde que dudó, Pedro se fue abajo. Y mire que Jesús no estaba tan lejos de Pedro, porque cuando tiró el grito: Jesús, sálvame, ahí mismo estaba la mano. Si te sientes que te está hundiendo, solamente tienes que llamar, invocar el nombre de Jesús. No importa la circunstancia. El enemigo pondrá, y hay muchas circunstancias que no la pone el enemigo, que Dios mismo la permite para que nosotros busquemos la mano poderosa de Cristo Jesús. Pero también el enemigo te pone movimiento, acto, lugar de dudas para ver qué tú vas a hacer. Para que tú, si tú quieres, no obligado, te cambie del reino de Dios al reino de Él. Habló psicológicamente y sigilosamente con Eva, y Eva dudó. Y el árbol que una vez ella vio, que dice ella que ni siquiera se podía tocar, entonces no solamente lo tocó, sino que comió. Abraham, que estaba
preocupado porque no quería tener un heredero. Cuando Dios habló con Abraham, según Génesis capítulo 15, dice que ellos, no, imposible, ¿cómo va a ser que ya Sara no tiene su costumbre? Ya yo estoy viejo, ¿cómo va a ser posible que esto se... No, yo no sé qué pasa, pero yo creo como que no se va a dar. Hasta el momento que llegó la oportunidad, que dice Sara, mira, yo creo que lo que Dios propuso, hay como una faltica allí porque tenemos que ayudarlo. Y como estamos dispuestos a ayudar, vamos a ayudar. Y de una vez Abraham, ¿cuál es la idea? La idea es que tú mira aquella Agar, una jovencita, me imagino que era joven, fuerte, elegante. ¿Por qué no te llega a ella? Y ahí se cumple la promesa. Nosotros no estamos llamados a hacer ningún arreglo para Dios. Dios mismo se encarga de hacer todos sus arreglos para sus cosas. ¿Sí? Dios se encarga de hacer sus arreglos para todas sus cosas. Dios quiere que nosotros participemos, sí, en la predicación del Evangelio. Pero no se olvide que Dios no necesita tu ayuda. Ahorita hablábamos del diezmo. Dios no necesita mi miserable diezmo ni ofrenda. ¿Para qué? Si le dije a la clase que en Santo Domingo solamente desde Villa Altagracia hasta Los Quemados de Bonao está la viga de oro más grande del mundo. Dios no necesita nada, hermano. Sin embargo, Dios lo que quiere es que nosotros participemos en sus cosas. Se siente feliz que participemos en eso. Por esa razón queremos que todos participemos. Y debemos todos de participar. ¿Sí? Entonces, Abraham dudó. Sara dudó. Pedro dudó. Fueron muchos los hombres y mujeres de Dios que tuvieron dudas. Pero hay algunos que se mantienen en la duda. Hay otros que superan la duda. Judas dudaba de que Jesús iba a ser crucificado. Y por esa razón, él vio varias veces que Jesús se le escapó a la multitud. Cuando iban a atrapar a Jesús, Jesús se iba de la multitud. Salía fácilmente de la multitud. Y Jesús podía entrar y salir donde quiera. Y puede entrar y salir donde quiera y nadie lo ve. Los ángeles entran y salen en diferentes lugares, tanto lo bueno como lo malo, y la gente no lo ve. Entonces Jesús escapó varias veces y nadie lo vio. Y Judas pensó, oh, esta es una gran oportunidad para que yo me consiga una platica. Lo vendo, me dan el dinero y su problema de ellos si no se lo pueden llevar. Así que cuando vinieron a tomar a Jesús preso, y cuando Judas vio que realmente se lo llevaron, ¿qué hizo Judas? ¿Salió de su duda? ¿Oró a Dios pidiendo ayuda? ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. Y ese es el plan del enemigo. Que nosotros caigamos en dudas y luego nunca más salgamos de ella. Se entreguemos allí todo, como hizo Judas. Entregó todo. Mi invitación esta mañana, que no dudes de Dios. Y si por si acaso llega alguna duda, porque como humanos que somos, llegan. Si llega alguna duda, que nosotros la podamos refutar, la podamos evadir, porque en la palabra de Dios está todo comprobado. Todo está comprobado. Y Dios ha dicho que muy pronto se manifestará. Y nosotros tenemos el privilegio de ver muy pronto la manifestación de Dios. Y si no lo vemos, no dudemos. Confiemos plenamente en Dios. Y para finalizar, quiero que me acompañen en el último texto. Finalizar es Hebreos 10, 39, 35 al 39. Con esto finalizamos. Hebreos capítulo 10, versículo 35 hasta el 39. ¿Qué dice Hebreos 10, 35, hermanos? ¿Cuál es la idea de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Dice Dios: no perdáis pues vuestra confianza. Aunque sucedan cosas, aunque usted vea a la iglesia, parte o miembros de la iglesia, en la imagen que tengo aquí,
tengo pastoras adventistas, pastoras. Sabemos todos nosotros que fue dicho en un decreto que no se iba a nombrar a mujer como pastora porque no fue aprobado. No fue aprobado en la conferencia general. No fue aprobado esto. Sin embargo, en esa reunión con el Papa y varios otros líderes religiosos, que hay un grupo de adventistas allí haciendo una cena, celebrando. Entonces, no sé lo que están celebrando, no sé qué están haciendo, pero sí sé que están allí. No es nada malo que nosotros participemos con cualquier otra denominación, cualquier otra religión. Eso no tiene nada que ver. Que usted pentecostal, bautista y metodista, y yo que sea adventista, ¿cómo lo pongo? Usted que es adventista, metodista, bautista, lo que sea, hagamos una cena, eso no es problema. Al contrario, es una oportunidad donde yo puedo, ¿verdad?, penetrar allí con el evangelio. Es una oportunidad de hacerme amigo de las personas. Pero cuando sale eso públicamente, en este tiempo que sabemos que es lo que están firmando muchos pactos y convenios, entonces eso provoca dudas. Pero por esa razón, el mensaje de Dios en esta mañana es que nosotros no dudemos en Jesús, que creamos firmemente en Dios, que creamos en su palabra, que nuestra confianza no esté en hombre. Confiamos hasta cierto límite, sí, pero mi confianza con relación a mi salvación debe estar descansada en Dios. No perdáis pues vuestra confianza en Dios, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? Sigamos. Porque aún un poquito, hermanos, dice aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Jesús no ha venido porque no ha llegado su tiempo. Todas las cosas están a su tiempo. Hay un himno que dice a su tiempo. A su tiempo Dios hace las cosas a su tiempo. Y el tiempo de Dios no es mi tiempo. Yo pienso una cosa, pero Dios sabe perfectamente a qué hora, en qué tiempo hay que hacerlo. Así es que aprovechemos en todo caso el tiempo para que vayamos de casa en casa, fortificando a las personas para cuando llegue la oportunidad que tengan que decidir entre el bien y el mal, que ellos puedan decidir por Jesús. ¿Por qué? Porque dice más, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ese es el plan del enemigo, que nosotros de una forma u otra podamos retroceder. No, aquí no estamos para retroceder, hermana Milagro. Aquí estamos para avanzar. Para avanzar hasta que veamos esa manifestación gloriosa de Cristo Jesús. No importa que estemos con vida o que estemos en la muerte. Ya hay algunos, ¿verdad?, que bueno, ya estamos más cerca de la muerte que de la vida, porque ya el tiempo va avanzando. Pero dice que no debemos de retroceder, porque esto no va a agradar a mi alma. Versículo 39 dice, pero nosotros no somos los que retroceden. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuáles de los que están aquí no son de los que retroceden? Me siento muy feliz y contento de poder estar aquí junto con ustedes y esperar que nosotros seamos de los que no retrocedemos. Para no retroceder, usted tiene que tener los 5 pasos, esos 5 pasos bien claros en su mente. Estudiar la Biblia, la oración, ¿sí?, alabanza, adoración. Tenemos que tener eso bien claro en nuestras mentes para no retroceder. Por eso lo estamos invitando a la escuela sabática tempranito y al grupo de oración, porque estamos leyendo el libro Servicio Cristiano y los capítulos que restan, hermana Didi, son sumamente poderosos. Y tenemos que aprender eso del servicio cristiano, de lo que habla la hermana Elena G. de White allí, que ese es otro punto interesante, que hay muchas personas que están sacando muchas informaciones acerca de Elena G. de White y diciendo que no, que ella pertenece a los Illuminati.
No importa a quién perteneciera. Sí vi que ella dijo que un día la Iglesia Católica le pediría perdón al mundo. Y cuando escuché entonces que el Papa lo hizo, digo, oh, interesante lo que dijo la hermana Elena G. de White. Vi que escribió y leo los libros que escribió tocante la salud. Y hoy los científicos dicen que los adventistas del séptimo día viven ¿cuántos años más que los demás? ¿Ah? Entonces, cuando veo esas cosas literales, digo, no, Satanás quiere salirse con la suya, pero no lo va a lograr. Nosotros no somos de lo que retrocedemos. Y si por si acaso usted retrocede 2, 3 pasitos para atrás, entonces aproveche ahí y estudie profundamente la palabra. Porque cuando salga de ese pequeño retrocedimiento, vendrá más fuerte. Sí, hay muchísimas cosas más que podríamos compartir. Muchas cosas interesantes. Pero quiero dejar en la mente de todos ustedes que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos ¿de qué? De aquellos que perseveran. De aquellos que prevalecen. Por eso siempre en la clase insto, ¿no?, a que nos aprendamos el versículo de memoria. Porque en el momento indicado, el Espíritu Santo, cuando usted lo necesite, te lo traerá a tu mente. Quizás se haga algunos milagros de algunas cosas que usted nunca le estudió y el Espíritu Santo te las recuerde. Él te la puede traer a tu mente, pero Él promete que te recordará. Si dice te recordará, significa que yo ya lo estudié. Hermanos y amigos, dice que nosotros debemos de perseverar en nuestra fe, nuestra confianza que esté firme en todos los hombres. No, nuestra confianza debe estar firme en Dios, el creador y sustentador del cielo y de la tierra. Que Dios nos bendiga. Y espero que en nuestra mente no haya lugar para la duda. No dudemos. Por esa razón, de a partir de hoy en adelante, todo lo que usted vaya a hacer, antes de hacerlo, ore. Consulte a Dios. Hice muchas cosas en la vida sin consultar a Dios. Muchas sin consultar a Dios. Y después uno se trae tremendo dolor de cabeza. Hermanos, consulte a Dios en todo lo que vaya a hacer. Un trabajo, una novia, un novio, o lo que sea, un auto, consulte a Dios. Un negocio, consulte a Dios. Para que se evite problemas. Problemas fuertes. Y que la duda no se pueda regar en tu mente y en tu corazón. Que Dios te bendiga. Le agradecemos a Dios por ese mensaje, que la duda es una de las cosas más fáciles que hace influencia sobre la mente humana. Para finalizar, vamos a cantar el himno número 567. Himno número 567.